Bienvenidos, iniciando una vez más este tiempo que nos ha permitido ir tomados de la mano paso a paso en nuestro estudio bíblico, el libro de los Hechos, que nos ha tomado tiempo, pero al final hemos estado aprendiendo buenas lecciones de lo que la iglesia inicial experimentó, de los principios que nosotros podemos aprovechar para cada día llevarlos a la práctica, y de esta manera el Señor nos ha ido permitiendo crecer, madurar, acorde a la enseñanza que tenemos. Bienvenidos a todos los presentes, agradecemos al Señor por la vida de ustedes, están aquí, y también agradecemos al Señor por quienes hoy, estando a través de las redes sociales, nos confieren este tiempo para iniciar juntos esta aventura de hoy. Les recuerdo que sus comentarios, aportaciones son bienvenidos con todo lo relacionado al tema que estamos tocando, porque es precisamente el enfoque. Bien, vamos a concluir hoy el capítulo 19 del libro de los Hechos, y aunque es largo porque Lucas toma algunos aspectos para mostrarnos los efectos del evangelio en una sociedad permeada por el enemigo. El propósito de Lucas al exponer este capítulo 19, es decir, el Espíritu Santo en Lucas, recuerden, ese es el punto, es revelar lo que acontece ante una fortaleza del enemigo que había tomado por años Asia, que Éfeso se había constituido en la capital del oscurantismo, de toda la práctica de condicionantes espirituales adversas a la palabra. Y esta es precisamente la razón por la que Lucas toma demasiado espacio para mostrarnos qué es lo que acontece cuando el poder del evangelio hace estragos en las tinieblas. Pero algo que necesitamos también reiterar es que el enemigo siempre buscará la forma de obstruir, limitar y, si le es posible, eliminar a las posibles amenazas que es la iglesia. Vamos a orar y el Señor nos ayude para iniciar nuestra reunión buscando la dirección de Dios. Por favor, alguno de ustedes, si nos ayuda a orar. Padre, te agradecemos, Señor, una vez más la oportunidad de estar aquí, mi Dios. Gracias porque tú pones el querer y el hacer por tu buena voluntad, Señor. Aquí estamos, Señor Padre, dispuestos, Señor, para que sea tu Espíritu revelándonos a través de tu palabra, tu plan y tu propósito para cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Señor Padre, al pastor, Señor, que va a exponer. Bendice, Señor, mi Dios, y que tu palabra, Señor Padre, se extienda, Señor, aún a través de este medio de transmisión, Señor Padre. Y a ti sea la gloria y la honra, para que nosotros, Señor, también, Señor, con nuestros hechos lo hagamos, Señor, de la manera que tú pides, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia, Hechos 19, y vamos a leer los primeros versos, que es 21, 22 y 23. El Evangelio nunca cuando es expuesto por cristianos responsables, por creyentes maduros, nunca buscará confrontar, amenazar o atacar ningún lugar, ninguna persona, ni sus prácticas, ni su antecedente religioso. Es algo que necesitamos subrayar. El Evangelio nunca deberá ser utilizado como un arma para derribar, contrarrestar. El Evangelio son buenas nuevas, es el mensaje de amor y de libertad, es el mensaje que debe compartirse, aunque tenemos la verdad, pero la verdad no debe ser utilizada como primera arma para destruir. Eso es muy importante. Acompáñame entonces, verso 21 dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí,
me será necesario ver también Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y esto es precisamente lo que estamos colocando ahora. Lucas está mostrándonos que el tercer viaje misionero de Pablo va a consolidarse y llegar a su final como resultado de tener una estructura, una organización, una meta específica. Y eso es algo que nosotros necesitamos recordar, que cuando mantenemos nuestras perspectivas claras, nuestras metas claras, debemos trabajar en ellas hasta consolidar lo que hemos estado buscando. Uno de los deseos más internos de Pablo era compartir el evangelio donde nadie nunca lo había escuchado, pero Roma siempre fue para él un gran anhelo. Pablo no fundó la iglesia de Roma, la iglesia ya estaba en plena expansión en Roma, pero el anhelo de Pablo era estar ahí porque representaba el gran reto, como lo hizo siempre en todas las grandes metrópolis. Compartir el evangelio representaría inundar una metrópoli para que de esta manera todos los que pudieran comprendieran el mensaje del evangelio. Así que encontramos entonces que Pablo tenía un interés muy específico. Jerusalén representaba la capital del judaísmo. Pablo era judío, Pablo era celoso de sus tradiciones, pero cuando fue alcanzado, su meta fue lo que dice en el libro de Romanos, que él amaba a su pueblo y aún estaría él dispuesto a que Dios lo borrara del libro de la vida con tal de ver a sus hermanos salvos. Pero eso es imposible porque cada persona es responsable de su propia salvación. Eso es algo que necesitamos colocar. Roma era la capital del paganismo, era la ciudad o la capital por excelencia que conjugaba en ese momento una de las culturas más impactantes, la greco-romana. Y hablar de Grecia, hemos estado colocando muchos aspectos, desde filosofía, arte, medicina, una gran cantidad de condicionantes que la hacía especial. Pero Pablo había sido llevado por el Señor ¿a dónde? A Éfeso. Éfeso representaba el lugar donde todas las prácticas ocultas habían florecido. Se había convertido Éfeso en una fortaleza espiritual del enemigo, como aquella a la cual acudían en cada año, en el mes de mayo precisamente, acudían cientos o miles de turistas porque consideraban que era el lugar donde Artemisa o Diana, que es la misma, era la diosa que guardaba, preservaba y hacía florecer la vida de todas las personas. Así que Pablo anhelaba ir a Roma. Capítulo 9, verso 15 y 16 del libro de los Hechos. Pablo estaba anhelando de algo, pero este deseo representaba prácticamente el plan divino o su destino al cual Dios lo había llamado. 9, 15 y 16. Recordemos, Dios produce en nosotros el querer como el hacer, y Pablo también tenía un anhelo profundo de ir a Roma. ¿Para qué? Para compartir el evangelio, pero nunca fue ese viaje como Pablo lo esperaba. Eso tenemos que aprender. A veces Dios nos dice qué podemos hacer o dónde nos va a llevar, pero no nos dice el cómo, el cuándo y de qué manera. Pablo pensaba ir a pie y pensaba compartir el evangelio, pero Pablo llegó a Roma como un preso, en cadenas, y llegó precisamente para estar en la cárcel y de ahí nunca volver a salir, sino hasta encontrarse con Nerón y de ahí su final. Qué impactante. Capítulo 9 de los Hechos, verso 15 y 16, por favor. Adelante. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes
y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Wow. Desde un principio, el Señor ya había revelado lo que Pablo experimentaría y quién sería Pablo. Nunca forzó a Pablo. Este era el principio en el cual Dios siempre nos mantiene en su soberanía y en la libertad de la elección nuestra. Pero cuando se conjugan ambas, es entonces cuando el propósito perfecto de Dios se logra. Pablo había sido escogido para ser llevado a las altas esferas para proclamar el mensaje. Dios nunca le dijo cómo lo haría, pero lo llevó a esas esferas para compartir el mensaje del Evangelio. Así que entonces encontramos que Éfeso era aquella ciudad donde magos, hechiceros, espiritistas, toda clase de prácticas espirituales, ocultas o perversas o malignas, se reunían porque era el lugar idóneo, era el lugar ideal. Es como en algunas ocasiones encontramos que ciertos segmentos de una nación o un punto geográfico de la ciudad tiene una atracción espiritual donde es promovida y muchas gentes buscan estar ahí. Eso es algo que tú y yo tenemos que colocar muy bien. ¿Qué sucede? Éfeso había experimentado un despertar de la promoción de todas estas prácticas y se había arraigado tanto, no solo se había trincherado, sino que había estado exportando toda esta cantidad de prácticas. Pero cuando el Evangelio empieza a penetrar las tinieblas, el poder es transformante. No hay oposición capaz de resistir el poder de la palabra de Dios. Es una palabra viva que es poderosa para trascender. Aún a pesar de la oposición, esto solamente va a reflejar que hay un poder más alto que es capaz de superar lo que el enemigo puede mostrar. Y Éfeso había estado en operaciones de una manera ascendente hasta que llegó el mensaje del Evangelio. Y el Espíritu Santo empezó sus acciones o la operación en ese poder, y entonces los cautivos fueron liberados, los ciegos recobraron la vista. Todas estas personas que aceptaron el Evangelio cambiaron radicalmente su vida, su persona, su conducta, sus actitudes, de tal manera que ahora representaba esa transformación moral un conflicto para la ciudad de Éfeso. Qué impactante. Así que, ¿qué sucedía? 2 años y medio Pablo había estado en Éfeso, pero cuando envía a Timoteo y Erasto, él decide permanecer otro tiempo más. Pablo permaneció 3 años en Éfeso y sin lugar a dudas fue la iglesia más espiritual de todo el Nuevo Testamento. Aunque Pablo estuvo en Corinto, Colosas, pero Éfeso fue la ciudad o la iglesia más espiritual. ¿Sí? Y cuando el Espíritu Santo llega a una vida, llega para transformarla, para cambiar su esencia, de tal manera que lo que antes atraía por el ocultismo, por la hechicería, cuando viene el Espíritu Santo y cambia radicalmente el contenido interno y coloca una nueva naturaleza, ya no hay más interés por aquellas cosas que antes se practicaban. ¿Recuerdan? Simón el mago practicaba, cuando vio el poder del Espíritu Santo quiso tenerlo. Y esto es algo que sucedió. Jesús dijo algo muy importante en el Evangelio de Juan capítulo 7 acerca del Espíritu Santo, porque ese es el punto medular que propició el conflicto radical del alboroto en Éfeso. ¿Cómo es que quienes antes eran miembros de la sociedad de Éfeso, con un alto grado de consumismo, con un alto grado de poder económico que derramaba en negocios y hacía o enriquecía
a una economía religiosa de superstición, ahora ya no representaban más ingresos. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo inunda una vida, ya no hay otra cosa que pueda atraer tanto la atención, porque la verdad hace libres a las personas. Vamos a leer lo que el Señor Jesús dijo. Juan 7, versos 38 y 39, por favor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Señor estaba declarando que cuando llegara, cuando se hiciera realidad el Espíritu Santo, entonces quienes creyeran en Jesucristo, vendría una fuente inagotable de vida, de libertad, de gozo, de paz, porque el fruto del Espíritu sería una realidad en los creyentes. Ya no habría más sed, porque esa sed había sido saciada. La búsqueda de las personas es porque tienen sed, porque hay un vacío donde tratan de llenarlo por diversas maneras. Fuimos creados por Dios y lo que nuestro ser necesita es volver a esa comunión con Dios. Ninguna persona podrá estar completa a menos que no tenga esa comunión con Dios. Podrá reemplazarlo con riqueza, materialismo, algo de espiritualidad, buenas obras, buena conducta, educación, universidades, pero esos solamente son sustitutos que no satisfacerán plenamente la vida de una persona. Por eso Jesús estaba diciendo que cuando viniera el Espíritu Santo, habría un cambio radical en la persona, su conducta, sus intereses, sus prioridades, todo cambiaría. Y esa es la razón que en Éfeso estaban asombrados. Pero hay algo más. El Salmo 119, verso 130, nos declara esa verdad. Mira, Pablo nunca, y eso debemos subrayarlo, Pablo nunca atacó la idolatría. Pablo nunca habló en contra ni amenazó la filosofía. Pablo nunca habló mal de algo o de una condicionante cultural religiosa de ningún lugar. Por eso Pablo decía, lo único que deseo y lo único donde me muevo es predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque la exposición de la verdad transforma las vidas. Los creyentes nunca deberíamos utilizar, aunque tenemos la verdad y la verdad es poder, y aunque tenemos la palabra del Espíritu que es una espada de doble filo, el mensaje principal del Evangelio es comunicar buenas nuevas. ¿Sí? Salmo 119, verso 130, por favor. $119, el que se lo sepa de memoria tiene cena gratis. La exposición de tu palabra alumbra, hace encender a los simples. Amén. Una vez más, Ramoncita. Una vez más, por favor. La exposición de tus palabras alumbra, hace encender a los simples. Ese es el secreto. Es que necesitamos entender que nosotros no vamos a convencer a nadie, que nosotros no vamos a manipular voluntades. La simple declaración de la palabra, que es viva y eficaz, puede penetrar a lo más profundo de una persona, a discernir sus pensamientos, hasta sus tuétanos, hasta el alma. La palabra es poder porque es espíritu y penetra al espíritu de la persona. Y es ahí donde entonces se produce el milagro más grande. La ignorancia es retirada porque la luz de la revelación aclara los pensamientos. Las personas ahora pueden comprender con claridad dónde estaban viviendo y quién es el Salvador para que ellos puedan aceptar y caminar con Él. ¿Comentarios? ¿Comentarios? Una pregunta. Adelante. Pablo tenía el deseo de ir a Roma a predicar
predicar el Evangelio. Tú acabas de mencionar Ajá. que ya el Evangelio había llegado a Roma. ¿Quién lo llevó? La Biblia no nos menciona quién menciona. ¿O todavía no llega? No, el Evangelio ya estaba en Roma. Por eso es que Pablo le escribe a los creyentes de Roma. Pablo no le escribe a no creyentes, está escribiendo a la iglesia de Roma porque alguien o algunos ya habían estado compartiendo el mensaje. Eso no es la primera vez que Pablo escribía a otra iglesia que él no fundó y de igual manera ya se habían anticipado. Eso es buena pregunta, Grimaldo, porque ese es el punto. Pablo no fundó Roma, ya estaba la iglesia. ¿Quiénes? No conocemos quiénes, pero sin lugar a dudas fueron mujeres, hombres valientes que en algún momento escucharon el Evangelio, o judíos convertidos que fueron a Jerusalén, regresaron y compartieron el mensaje. No tenemos quién fundó la iglesia en Roma. Eso es algo muy importante. Al menos bíblicamente no tenemos la respuesta, es decir, fue Pablo, fue Apolos. No, sabemos de la iglesia de Roma porque Pablo le escribe a la iglesia de Roma y menciona algo muy importante, que en esa megalópolis había una gran influencia de las mujeres en la iglesia, de tal manera que Febes era diaconisa en la iglesia. En otras palabras, era una iglesia que había cambiado el entorno social como resultado de escuchar la verdad del Evangelio, y la mujer había sido llevada al lugar que Dios le había reservado desde el principio. Las mujeres en el liderazgo. Gracias, Señor, por eso. Aunque algunos sean machistas, pero al final esto es una realidad. ¿Sí? Bien, comentarios. Vamos adelante entonces. ¿Qué sucede? Pablo tenía un principio que es muy importante. Romanos 15:20. Y eso para Pablo debía haber sido doloroso porque era su anhelo, era la visión, su sueño. Pero Pablo escribe esto en Romanos 15:20, por favor. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo tenía ese principio elemental en su propia vida. Y creo que eso es algo que también nosotros necesitamos ponderar. Compartir, predicar o iniciar un lugar deberá ser también en base a este contexto. Es un buen principio, porque eso no producirá algún conflicto de emociones, sentimientos con alguien. Así que Pablo, cuando escribe a la iglesia de Roma, es porque ya había florecido. Estaba caminando una iglesia en Roma. A diferencia de Éfeso, que Pablo compartió ahí. A diferencia de Corinto, que Pablo estuvo ahí. Pero en Roma ya había... Por la pregunta que decía Grimaldo, porque aquí trae una referencia, dice, ¿los discípulos de Éfeso eran creyentes en Cristo o discípulos de Juan el Bautista? Es posible cualquiera de las dos opciones. Una, algunos creen que ellos eran creyentes en Cristo. Lucas los llama discípulos, una palabra que él emplea comúnmente para referirse a los creyentes. Si Lucas hubiera querido indicar que eran solo discípulos de Juan el Bautista y no de Cristo, seguramente les hubiera dicho de modo explícito. Pablo se dirige a ellos como quienes ya creían. Dice, se emplea el verbo creer cerca de 20 veces en Hechos, sin complemento directo en cada uno de los demás casos. El contexto indica que se refiere a creer en Cristo para salvación. Otros sostienen que los discípulos de Éfeso eran discípulos de Juan el Bautista, que todavía esperaban al Mesías, y después que oyeron acerca de Jesús por conducto de Pablo, creyeron en él como el Cristo profetizado y nacieron de nuevo en el Espíritu. Cualquiera que sea el caso, queda claro que fueron llenos del Espíritu Santo. Una vez que creyeron en Cristo, fueron bautizados y se les impuso las manos.
vamos a escuchar que Pablo vuelve a traer al escenario a Timoteo. Él había estado desde el capítulo 18, verso 5, Pablo había estado con él en Corinto. De tal manera entonces que siempre los discípulos están en la obra. En ocasiones no los vamos a encontrar por nombre, porque ya al haberse sido delegado una responsabilidad, permanecen ahí firmes y fieles hasta ser relevados. Recordemos que Timoteo estuvo pastoreando la iglesia de Éfeso. Posteriormente es relevado. Pero ahora Pablo hace su viaje misionero. ¿Cuál es? Confirmar, consolidar, observar, instruir, corregir a las iglesias que él había fundado. Pero para esto envía a dos de sus grandes servidores, Timoteo y Erastos. De esta manera Pablo, al permanecer unos meses más en Éfeso, es donde la despedida del enemigo se hace muy espectacular. ¿Cómo es que sucede ese alboroto en Éfeso? ¿Qué es lo que lo produce? ¿Qué razones hay? Una, debemos entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es decir, hay una mente maestra detrás de todo, buscando, ideando cómo protagonizar un tiempo y un momento en el cual también las personas que deseen sumarse a ese plan tendrán que ver que las cosas, como lo que el enemigo está colocando, se convertirá en un evento de proporciones críticas. Vamos adelante. Pablo enfrenta dos oposiciones gentiles. Esta en Éfeso, que es aquella donde esto representará una de las evidencias más contundentes de que las tinieblas son susceptibles de derrumbarse, de caerse las fortalezas cuando la predicación del evangelio es contundente. Y la otra oposición fue en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versos 16 al 24, y encontramos a aquella jovencita que adivinaba el futuro. Aquella jovencita que al verlos empezó a seguirlos. Pablo no la llamó, empezó a seguirles. El mismo punto en el cual el gadareno, cuando vio a Jesús, lo siguieron. Qué increíble que el enemigo o los espíritus malignos reconocen a quien sirve a Dios. Y a veces muchos cristianos quieren andar buscando al diablo y a sus espíritus, cuando en realidad la exposición de la verdad hace que todo esto emerja. Así que esta jovencita, cuando empezó a seguir, ¿qué decía? Estos que les anuncian el evangelio son siervos del Dios Altísimo. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo no expulsó al demonio a la primera. Pasaron días. Y fue hasta después que Pablo colocó esta condición. ¿Y qué sucedió? Otro alboroto. Ese alboroto que fueron golpeados con varas, azotes y llevados a la cárcel, recordaremos. Y esto es algo que necesitamos colocar muy claramente. El enemigo, cuando no puede impedir la predicación del evangelio, siempre buscará por diversos medios y a través de personas en puestos claves la forma de oponerse, desde hostilidad hasta una fuerza física, o extender la mano del gobierno para ejercer una fuerza en contra del evangelio. Y esto es muy importante. Satanás en Éfeso estaba siendo amenazado. Los intereses del enemigo estaban siendo sacudidos. Y para colmo, los empresarios de la Unión de Plateros de Éfeso, se llama la UP, bueno, yo sí le puse, la Unión de Plateros de Éfeso, ¿no? Pues para darle un nombre. No se hacen.
¿no? ¿Qué sucedía? El enemigo, al verse incomodado, esto generó una acción inmediata como resultado de que los cautivos estaban siendo liberados. Leíamos que Jesús vino para atar al hombre fuerte y despojarlo de todo lo que él había tomado, aunque él se había adjudicado un título de propiedad. Cuando dijo en Lucas capítulo 4, porque todo esto me ha sido entregado. Dios no le dio al enemigo eso. Él la tomó cuando Adán decidió romper con Dios. Así que de esta manera pudo haber dicho, ¿quién estará conmigo? Y la unión de plateros de Éfeso, Demetrio, por llamarlo ya el líder sindical, él determinó generar una gran contienda. Y esto es muy importante, porque este no es más que la evidencia a lo largo de los siglos donde hay un lugar donde se veneran dioses, imágenes, donde hay lugar de superstición, como en nuestro país, donde hay brujos, donde hay lugares de esta magnitud, siempre habrá una exhibición y una práctica de figuras, de venta de artículos relacionados con esas prácticas. Éfeso tenía, sí. Bueno, yo lo que veo aquí son dos cosas muy importantes, ¿no? Sí. La primera, que antes de esto ya habían quemado libros. Sí. Bueno, habían llevado muchas de estas de plata y habían quemado libros. Yo creo que esa parte es muy importante porque se está quemando el conocimiento para que no sea trasladado a otra generación, a otras personas. Sí. ¿Sí? Entonces, y también, pues cuando vimos la cantidad de dinero que era, pues como que la iglesia de Éfeso bajó, ¿no? Exacto. Pero también vemos por otra parte a este vendedor de plata que está gritando viva Diana o viva... ¿sí? Artemisa, sí, Diana, Artemisa es igual. Uno es en griego y otro es en romano. O sea, está proclamando una religión, una diosa, un templo, algo, ¿sí? Para su beneficio, ¿sí? Entonces, son los dos conceptos de lo que es la religión, ¿no? La religión que va por el conocimiento, en el cual entregas todo, renuncias a todo, mientras que en el otro está proclamando también su religión, Sí. ¿sí? Pero gritando por la conveniencia que le daba las figuritas de plata. Exacto. Sí, y eso es algo precisamente que vamos a estar viendo los versos 25-26, la aportación que está haciendo Omar. Y es que, recordemos, cuando el evangelio genuino, la sana doctrina se proclama, la evidencia contundente de un genuino evangelio es que las personas nacen de nuevo. La exposición de la sana doctrina siempre propiciará cambios en las personas. Y ese cambio espiritual como un cambio moral será evidente porque ya no serán consumidores ni practicantes de lo que anteriormente vivían. Esto amenaza a los intereses desde espirituales como financieros. En otras palabras, estaba habiendo un conflicto de intereses. En el ámbito espiritual, Satanás estaba teniendo una dura batalla. Los plateros, la UPE, la Unión de Plateros de Éfeso, estaban luchando con sobrevivir, porque ahora los clientes ya no eran asiduos. Ya no había en el templo más acciones de ir a bendecir, a tocar, para que los artículos religiosos fueran bendecidos, tocados, y sean de esta manera las personas sentirse como protegidas por el talismán que llevaban. Que muchos cristianos a veces hacen eso, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso. Oiga, ¿puede orar por mi carro? Oiga, ¿puede orar por mi negocio? No. Dios bendice el carácter de las personas. Y es que es un solo tipo encendiendo todo. Exactamente, es de ahí donde... Como ahorita. Exacto, donde se dispara todo.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estas condiciones. Bien, ¿qué sucede? Esa reforma espiritual se traslada también en el ámbito conductual, moral. Es por eso que el cristianismo es un estilo de vida de por vida. Es una constante de ir creciendo, madurando. Al conocer la voluntad de Dios, vamos tratando de agradarle, con su ayuda a separarnos de aquello que representaba anteriormente una atracción y ahora caminar en sentido opuesto para agradar a Dios. En Éfeso, los creyentes ahora ya no estaban asistiendo regularmente a los lugares donde iban a depositar su fe, su dinero, sus intereses, y esto estaba representando un severo conflicto. Primera de Tesalonicenses 1:9 nos da una gran oportunidad de darnos cuenta de lo que sucede. El evangelio conmocionó de tal manera a la población de Éfeso que ahora estaban buscando qué hacer, cómo parar, de qué manera propiciar que no más el evangelio se propagara. Y es ahí donde vamos. El enemigo tiene armas letales que parecen inofensivas, que hasta el día de hoy funcionan. ¿Recuerdan la famosa frase de Roma? Al pueblo, pan y circo. El enemigo va a utilizar siempre un medio común o un denominador común para la población que los sea o que los una y les permita accionar como una sola fuerza para hacer lo que el enemigo espera. 1 Tesalonicenses 1:9, por favor. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Este era el punto. Ya no hay sustitutos. Conocer al Dios de la Biblia no tiene rival. La gran mayoría tenía sus ídolos, sus dioses, sus representaciones, de tal manera que se postraban ante ellos. Pero cuando viene el conocimiento de la verdad y se conoce al Dios de la Biblia, es decir, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ya no hay más. Es justo ahí donde nos paramos y decimos, hay un solo Dios, como siempre fue establecido por el pueblo judío, el Shama. Hay un solo, hoy Israel, Dios, hay un solo Dios. Ese es el punto que se tenía. Bien, comentarios. Vamos adelante. Los plateros entonces, conmocionados por la condición espiritual, qué incongruencia. Cuando hay un despertar espiritual, los primeros que se oponen son los que venden alcohol, los que venden droga, los que venden cigarros, los que venden todo lo malo. Y los templos también, porque se va a acabar el negocio. ¿No? O sea, no es nada nuevo, estamos viendo lo que siempre se ha hecho, que los intereses financieros son el motivo real por el cual se realizan ciertos movimientos, pero el pretexto es un denominador común que atraiga a las personas, los una y los haga luchar por algo que consideran suyo, la religión. Hay dos motivos que son muy fáciles de poderle vender a cualquier sociedad: su religión y el patriotismo. Estos dos tienen un enorme poder de influir en la gran mayoría de las personas y hacerlos participar en cualquier momento y en cualquier evento, porque es su vida, es su cultura, es su forma y su estilo de vida. Y el enemigo tiene mucha capacidad para saber cómo manipular las emociones, los sentimientos de las personas que se involucran en este contexto. Así que, ¿qué hicieron los plateros? Ellos argumentaron que el pueblo de Éfeso estaba en riesgo porque otros habían venido a enseñar que había otros dioses. Pero ¿cuál era el motivo principal? Los financieros. Eran los financieros. De tal manera que miles de peregrinos iban a cesar de visitar Éfeso. Mencioné que cada mayo en la ciudad de Éfeso se congregaban miles y miles de turistas religiosos.
porque iban a que les leyeran la mano, a ver qué les deparaba el destino, en dónde encontraban quién pudiera darles su horóscopo. O sea, había una gran cantidad de prácticas. No nos debería sorprender que el turismo religioso es uno de los más convocados, fomentados, porque es uno de los que más dinero representa en cualquier lugar. Y voy a decirle algo que no te va a gustar, pero Jerusalén es una ciudad que fomenta muchísimo el turismo religioso, y no debería, porque si ellos conocen la verdad, no deberían fomentar un turismo religioso. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de negocios que viven a expensas de lo religioso. Es más, nuestro país tiene ya varios viajes con este contexto. ¿Por qué? Porque la religión es un medio que es persuasivo, contundente y propicia que las personas decidan involucrarse, aun cuando no sean practicantes. Pero eso es muy importante, porque se promueven recuerdos, se promueven cositas. Los plateros estaban diciendo, ¿cómo vamos a vender los templos de Diana? Ya no nos van a comprar los templos de Diana. ¿Cómo vamos a pagar nuestras deudas? ¿Cómo vamos a vivir como millonarios cuando hemos explotado a todos estos incrédulos, o más bien no crédulos? No, ellos vivían de hacer negocio con la religión. Así que Demetrio hace 3 acusaciones. Vamos a verlas. Verso 25. Yo ya estoy acá adelante. Verso 24, para colocar quién era Demetrio. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba, ¿qué dice? No poca ganancia. ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde lo he visto? A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, ya empezó el sindicato, la Cámara de Comercio de Plateros, ¿no? La Unión de Plateros de Éfeso, total. Dice, varones, ¿saben que de este oficio obtenemos nuestra qué? Riqueza. Fíjense bien las palabras que él está diciendo, pero vemos y oímos que este Pablo, ¿cómo sabía de Pablo? Y no se convirtió porque tenían otro aspecto. Dice, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Qué terrible palabra, porque persuasión significa inclinar el pensamiento, la voluntad y acciones de una persona utilizando argumentos que pueden ser veraces, pero son elementos manipuladores para inclinar las acciones de esas personas a un interés que previamente se requiere o se ha pensado. Esa palabra persuasión nunca debemos usarla nosotros. Ok, eso es muy importante, porque es tratar de manipular conductas como resultado de demostrar aparentes hechos que les hagan creer que están en lo correcto. Es muy diferente convicción que produce el Espíritu Santo a tratar de persuadir nosotros. ¿Ok? Bien, dice ¿cuál es la persuasión? Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué hicieron? Este agitador, yo creo que él era experto en esto. Era muy hábil. Él, fíjense bien, utilizó la condición cultural religiosa de Éfeso para cubrir sus verdaderos motivos. En la Cámara de Comercio de Éfeso explicó que estarían perdiendo su riqueza, pero al pueblo
le dice que están sufriendo un atentado religioso. ¿Ok? Vamos a ver el primero. El punto A mencioné. 3. Uno fue, y lo estoy buscando, su acusación es que el cristianismo es una amenaza al estilo de vida de ellos. ¿Por qué? Porque la riqueza adquirida por quienes trafican con la fe, las emociones de las personas, nunca van a renunciar a eso. Su propósito es seguir incentivando, promocionando, proveyéndoles nuevos recursos para que sigan atados a una conducta que es terrible, perversa, porque lucra con la fe de las personas. Y nosotros los cristianos debemos abstenernos de lucrar con la fe. Lo que recibimos de gracia, debemos darlo de gracia. El Evangelio nunca debe tener un precio, un costo. El precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. Nosotros necesitamos seguir o darle continuidad predicando lo que el Señor compartió. Tú y yo somos el resultado de esa gracia. Y si en algún momento hay conflictos de cualquier índole o la oposición, hostilidad, necesitamos recordar que el Evangelio siempre será una oposición a los estatus de la vida cotidiana. Bien, la segunda. Aquí, dame chance. Dice este hombre, Demetrio, en el verso 26, que la predicación del Evangelio, es decir, lo que Pablo estaba predicando, atentaba contra la cultura, contra la religión y la tradición de la ciudad de Éfeso. Si tú lo colocas en lenguaje actual, nuestro país regresó a sus tradiciones cuando la mala hermana de López Portillo, Margarita, cuando estaba en Secretaría de Gobernación, colocó una vez más las tradiciones culturales en vigencia. A lo mejor ustedes todavía no nacían, o ya no habían nacido, pero no se acuerdan. Pero esa señora volvió a institucionalizar el Día de Muertos. Ya no estaba en operación en las escuelas, ya se había retirado. Todas esas prácticas, ella las volvió a traer a ese renglón. ¿Por qué? Porque era hechicera la señora. ¡Qué tremendo! ¿Cómo el enemigo va a utilizar puestos donde hay oportunidad de ejercer una ley cuando estas personas son adictas o adeptas, de este tipo de cosas? Y desde López Portillo hacia la fecha tenemos una cultura de muerte establecida en la Constitución. O el Día de Muertos no es de vida o es de muerte. Es de muerte. No le decimos la Santa Muerte, pero celebramos la muerte. ¿Sí? Qué increíble. Así que entonces, vamos adelante. Las tradiciones, está diciendo Demetrio, que para la iglesia, para el pueblo de Éfeso representaría perder su identidad. Recuerden, el motivo principal de la unión de plateros de Éfeso no era defender su religión porque vivían de ella. Era colocar sus intereses financieros como prioridad para seguir manteniendo su nivel y su estilo de vida. Comentarios. Nos falta otro. Y eso es algo que debemos verlo también aquí en nuestro país. El último, el C. Cuando hay una genuina predicación del Evangelio y las personas se convierten, lo que a ti y a mí nos ha pasado, los gustos que teníamos antes ya no son tan atractivos. Nuestros deseos ya no son iguales.
Lo que antes hacíamos para traer paz o para traer diversión o para deleitarnos ya no está dentro de nuestro contexto. Ya es cada vez menor el atractivo de lo que antes hacíamos. Por ejemplo, en la sierra de Oaxaca, en Chiapas, una de las grandes dificultades que se tienen como creyentes es que los caciques que venden alcohol y embrutecían a la gran mayoría de los habitantes de la sierra, ellos eran como volver a las tiendas de raya. Trabajaban por alcohol, trabajaban por recursos, es decir, para seguir teniendo esa postura. Cuando llega el evangelio y la gran mayoría se convierte, ya los caciques no tienen negocio. Esto estoy diciendo algo que es real en nuestro país, en el sureste. Como resultado, empiezan a generar hostilidad entre pueblos, entre etnias, porque esto va a representar que vuelvan una vez más al feudo del consumismo y ellos seguir extrayendo, viviendo de lo que las personas producen. Qué tremendo. Esto es tan real como antes. Sí, Alfredito. De hecho, multaban a la gente cuando se convertía al Señor, los multaban de 20,000 a 30,000 pesos por convertirse. Sí. Wow. ¿Cuánto? De 20,000 a 30,000 pesos. Esa famosa ley de usos y costumbres es un conflicto. Yo le digo a mi esposa, esa ley de usos y costumbres es como tener ciudadanos de segunda clase. En aras de tener una tradición, una cultura, esos señores venden hasta sus hijas desde que están niñas. Pues tú lo puedes ver cuando andamos en las calles, pobrecitas. Ya traen a los 12 años, 13 años un niño acá atrás. Y eso es perverso. Pero es lo que estamos hablando. De tal manera entonces que cuando el evangelio empieza a dar fruto, los negocios mal sanos empiezan a experimentar un quebranto financiero, porque ya no habrá ingresos de quienes antes estábamos en las tinieblas. Imagínate aquellos que dependían del alcohol y un buen día cuando recibieron al Señor y ya no tuvieron deseos de tomar. Y por más que les quieres, no, ya no siento deseos. Te prohíben, no, nadie me prohíbe nada, pero ya no tengo ganas de tomar. ¿Qué sucedió? Rompió una cadena de consumismo que enriquecía a otros. Y ahora su vida da un giro de 180 grados y empieza a caminar de una manera grata, contundente y en armonía con la voluntad de Dios, que esto a muchos les haría enojar, como en Éfeso. ¿Sí? Comentarios. Y sí podemos decir que cuando el genuino evangelio se proclama, sí representa una seria amenaza a los intereses de cualquier lugar. De cualquier lugar. De verdad. El evangelio nunca va a ser una amenaza para ningún gobierno, porque el evangelio no promueve insurrección. El evangelio no promueve muerte. El evangelio no promueve ausencia de sometimiento a la ley. Por el contrario, el evangelio siempre proclama que debemos estar sujetos y orando por nuestros gobernantes. El evangelio siempre va a producir buenos ciudadanos porque son buenos cristianos. El evangelio siempre va a producir un impacto en la sociedad porque se mueve en la área moral y espiritual, en apoyo y en ayuda a otros también. Eso es importante, ¿sí? Hay algo que me agrada de la historia, porque en mi carrera me gustaba mucho ver los anfiteatros romanos que hicieron en las diferentes localidades. Y específicamente en Éfeso, cerca del Monte Peón, albergaba 25,000 personas sentadas. Imagínate, 25,000 personas sentadas en ese tiempo. Y esa era al aire libre y tú lo puedes ver hoy todavía. Pues había más cantidad reunida a causa de las condiciones religiosas que estaban colocándose ahí. ¿Qué sucede? Vamos a ver al final, que ya estamos por ahí. Comentarios.
Yo sé de algunos hermanos que han pagado un alto precio cuando estaban inmersos en alguna área de drogas o de algún que ya les era imposible estar ahí, y algunos pagaron un precio muy caro porque ya no participarían de algunas cosas que antes era muy normal o muy común. Eso es muy importante. Si algo tiene el mensaje del Evangelio, es que hace de los impuros puros. No nos hace perfectos porque cada día estamos en proceso, pero nos libra de la esclavitud, nos conduce de las tinieblas a la luz, produce en nosotros un cambio, y todo porque Jesús pagó el precio. El Evangelio es la esperanza de vida. Es que el mensaje que predicamos tú y yo es lo que el mundo necesita, pero no requiere que lo mezclemos con política, que lo mezclemos con otras condicionantes, no. Simplemente la presentación del Evangelio es el mayor atractivo que el espíritu o el alma de cada persona requiere conocer, escuchar la verdad. No tenemos la necesidad de atacar o de tratar de ganar una discusión o presentar que lo que hacen es contrario a la voluntad de Dios o está fuera de contexto. No, el mensaje real que tú y yo necesitamos presentar es el amor de Dios. Las gentes están cansadas de malas noticias todos los días. Y a mí me agrada, aunque Pablo era un hombre rígido, un hombre rudo, nunca atentó contra algún lugar, alguna deidad, nunca habló mal, siempre predicó el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene el poder de penetración más profundo que cualquier cosa. Esa es la gran diferencia. Y tenemos que aprender que aunque tenemos recursos, elementos, tenemos hechos, tenemos la verdad, y puede destrozar y retirar cualquier postura o cualquier condicionante para dialogar, es mejor presentar el Evangelio que ganar una discusión. Puedes ganar una discusión, pero vas a perder la atención y el cuidado o el que la persona te escuche más. Qué importante. Y eso es lo que me agrada, que Pablo nunca utilizó ni su experiencia de tercer ir al cielo o cuando fue llevado al tercer cielo para tratar de ser sensacionalista y atraer a otros la atención. No, Pablo siempre dijo, porque lo único que me he propuesto es predicar a Jesucristo y a este crucificado. Qué tremendo, ¿eh? Qué emocionante lo que Pablo está mencionando. Bien, para concluir, el escribano, es decir, quien tenía a su cargo la ley, recordemos que Éfeso era una ciudad independiente, tenía su propia norma democrática, y el escribano era el representante de la ley en ese lugar. Así que cuando fueron llevados en este gran conflicto de proporciones, ahora sí que monumentales, debido a que la ciudad estaba involucrada, fíjense bien, qué increíble. Si leemos todos los versículos, nos vamos a dar cuenta que los que estaban ahí reunidos, la gran mayoría no tenían ni la más mínima idea de por qué estaban ahí. Congruencia. Como dijéramos hoy, los acarreados, los compraron con una despensa. Bueno, ahí no se ve que los compraron con una despensa. Sí, adelante. Eso está en el versículo 32. Uno pues gritaban una cosa. Exacto, adelante. Porque la concurrencia estaba confusa. Uh-huh. Y los más no sabían para qué se habían reunido. Eran acarreados o no sé por qué se dejaron llevar, no sabían a qué fueron. Exacto. ¿Cuál era el motivo? Habían sido llevados por la manipulación de Demetrio, que sabemos quién está detrás de Demetrio, una mente aguda, capaz de mover los hilos invisibles de las personas, su voluntad de sentimientos y sus aspiraciones religiosas, de tal manera que cuando viene la propuesta de Demetrio acerca de que el cristianismo es la gran amenaza para lo que va a suceder en la ciudad de Éfeso, muchos al escuchar la gritería se sumaron, porque estaban diciendo, Diana la Grande,
Diana la Grande, ¿no? Como dijeran aquí, Lola la Grande. No, aquí es Diana la Grande. De tal manera, sí. Otra vez yo. Sí. Pero cuando se dieron cuenta que era judío, empezaron a gritar eso. Sí, Alejandro. Sí, pero se dieron cuenta que Sí, era judío. porque... Entonces, cuando dijeron, ese es evangélico, Exactamente. es protestante, Exactamente. es apartado de los hermanos. Ajá. Eso es correcto. ¿Qué estaba sucediendo? Fíjense bien lo que dice el verso siguiente, Grimaldo, por favor, que estabas leyendo. El 35. Entonces, el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Wow. ¿Qué estaban diciendo? El escribano, para apaciguar a la multitud, estaba mencionando estas palabras. Pero Demetrio sabía, con todos los suyos, que cuando el evangelio fuera predicado en mayor intensidad, entonces las deidades, las posturas que antes tenían ellos iban a ser erradicadas porque el poder del evangelio las iba a absorber. Es decir, ya no habría el templo de la diosa, tan es así que ya no existe. Adelante, Omar. Yo me quedé pensando ahorita en el tema de los acarreados y hasta, o sea, por una parte pues es muy obvio ver las figuritas y todo el Sí. negocio que se hace con la religión y todo el negocio que se hace con la superstición. Ajá. Pero también en el aspecto de los acarreados, o sea, cómo ahorita, todavía en este momento, cómo nadie sabe los valores principales del feminismo, sí, que es una igualdad entre varón y mujer, o el aborto, o el matrimonio entre hombres, o sea, que la inmensa mayoría son acarreados, o sea, no saben el tema en lo absoluto, ¿sí? Y están ahí. Y en segundo lugar, es moda, como si estuvieran en la vanguardia y fueran progresivas y fueran progresistas, y fueran muy cultos y sabedores de lo que está sucediendo en el mundo. No saben ni siquiera que hay 5 continentes. Y por otra parte, la venda con la cual es increíble que lo vayamos aceptando poco a poco, y si le damos un recorrido a 20, 25 años atrás, pues nos damos cuenta que cómo han cambiado las cosas, pero siguen cambiando y se siguen aceptando y son irracionales e ilógicas, pero siguen haciendo. O sea, vamos a llegar al punto en que vamos a poner un caballo de diputado, ¿no? O sea, es que ese es el colapso de las propuestas cuando son reiterativas, es decir, el colapso de lo anterior, que era la firmeza, el valor, la verdad, ante esa continua propuesta, y la poca resistencia aunado a una ausencia de conocimiento, como Omar lo aporta, los coloca en una aceptación de lo impensable. Incluso son contrarios no solo a la biología o fisiología, sino a la misma vida. Pero ¿qué sucede? Esto, sin lugar a dudas, es parte de lo que nos ha tocado vivir, que tendremos que aprender cómo hacerlo y de qué manera contrarrestarlo. Pero estamos viviendo tiempos críticos. Así que el Evangelio, entonces, el escribano menciona que no representa ninguna amenaza al gobierno, y eso es algo que debemos tú y yo continuar desarrollando. La iglesia no debe inmiscuirse en partidos políticos, en promover líderes políticos, en invitar a líderes políticos a predicar a su iglesia, en propiciar que otros políticos se desenvuelvan dentro de la iglesia. No. Hay unos muy famosos que abrieron las puertas a políticos y hoy están ahí en el auge, pero lo han perdido todo.
Han ganado la admiración de muchos, pero delante de Dios han perdido lo que una vez quizás fueron. Porque el Evangelio no está en venta, el Evangelio no debe comprometerse. El Evangelio es la respuesta de Dios al mundo. El Evangelio siempre será lo que Dios tiene para compartir al mundo. Y nosotros somos sus medios. La política no debe estar en nuestro contexto. Tal vez Dios levante a alguien de la iglesia para ser diputado, senador, pues que Dios lo bendiga, Dios lo ayude, pero nunca promoverlo nosotros, ni andar, hermano, voten por él. No, voten por Cristo mejor, ¿va? Lo que tenemos que hacer. Sí, o sea, es una línea muy delgada, pero es necesario que tú y yo lo sepamos. El Evangelio siempre es lo que Dios ha estado haciendo desde el principio, atraer al ser humano a sus brazos de amor. Y siempre será hasta el día en que el Señor regrese por nosotros su mismo mensaje, que regresen a Él. Concluimos. ¿Comentarios para concluir? Yo les quiero hacer otro comentario. Adelante. Tal parece que aquí ¿cómo se llama? El escribano. El escribano fue el que puso orden en todo esto. Así es. Que los acusaban de algo, les tenemos dónde pueden hacer las acusaciones y dónde pueden hacer los cargos. Ajá. Y si no estamos aquí ya no estaba Pablo porque no lo dejaron salir. Exacto. Entonces, me causa un poquito de que siendo la multitud confundida primeramente y después alborotada por este hombre, Demetrio, al llegar a este término, en la parte del gobierno no hubo quien apoyara a Demetrio, cosa que aquí en México no sucede, aquí es al revés. Aquí parece que el gobierno apoya mucho al catolicismo. Y ahí no, ahí estoy admirado, no admirado, pero sí me sorprende que un solo hombre haya apaciguado a todos y los haya despedido. Ya váyanse a su casa, esto no se arregla aquí. Sin lugar a dudas, la gracia del Señor también obrando, porque no había cargos reales, o sea, fincados en una violación a la ley, no los había. No lo había. El resguardo de Pablo, nosotros sabemos que Pablo estaba deseoso de salir a la calle. Sí, no lo dejaron. Pero ¿qué hicieron los hermanos? No, espérate, Pablo. No queremos verte otra vez apedreado y darte por muerto. Esto es algo que en el nombre del Señor vamos a creer que va a cambiar. Y mira, así fue. Bien, pues vamos a dar gracias y sobre todo que Lucas, le mencioné al principio, le da una gran secuencia a los hechos, a los eventos, porque el propósito del Espíritu Santo en este capítulo precisamente es para manifestar que cuando el Evangelio es proclamado con creyentes llenos del Espíritu Santo, con creyentes consolidados, responsables, entonces el efecto o el poder del Evangelio se hará evidente a pesar de la oposición, a pesar de que el enemigo tenga fortalezas espirituales ahí, el poder del Evangelio es penetrante. Es la razón por la cual Lucas se extiende en este contexto. ¿Sí? Pues vamos a dar gracias. ¿Alguno de ustedes quiere dar gracias? Por favor, en voz alta. Adelante, Audrey. Padre, te Ponle damos allí. muchas gracias por la oportunidad que nos das de aprender de ti, Señor, de abrirnos tu palabra, Señor, de abrir nuestro entendimiento y colocar tu espíritu, Señor, para entender lo que tú ya nos has revelado aquí, Señor. Padre, yo te pido que esta enseñanza que hoy tuvimos pueda penetrar en nuestro corazón, Señor. Específicamente te pido, Señor, que tú nos lleves a predicar un buen evangelio, Señor, a predicar las buenas nuevas, Señor, con un entendimiento, pero llenos de tu espíritu, Señor, provocando, Señor, haciendo que seas tú el que se mueva y no nosotros, Señor.
Asimismo, Padre, entendemos y sabemos que quizá pueda llegar la oposición, pero te pido que tú nos des la fortaleza Amén. espiritual, Señor, para Amén. entender de dónde viene todo, Señor, cuál es el plan y el propósito por el cual se está levantando, y que tú sepas, Señor, que somos materia dispuesta a ser a donde tú nos lleves, Gracias, Señor, a Señor. donde tú nos coloques, Padre. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que dieron su tiempo para estar hoy aquí, Señor. Sí, Te Señor. pido que este tiempo que aquí invertimos se guarde, Señor, en nuestra vida espiritual, Amén. que tú coloques más, Señor, de ti en nosotros, que Sí, tu Señor. Espíritu Santo nos guíes cada día a predicar, cada día conocerte Gracias, más, papito intimar lindo. más contigo, Dios. Te damos muchas gracias y guárdanos ahora que vamos a nuestra casa, Dios, Sí, Señor. para poder descansar, para poder estar con nuestra familia. Concédenos la salud, Señor, para tus propósitos Amén. y metas en nosotros. Sí, Señor. Dios. Te agradecemos,